particularidades que nos definen y que además son los temas que permanecen en las obras de los escritores y amigos que nos visitan durante estos días. Ya están dispuestos, beso y papel, capítulo y risa, tinta y mantel. Ya está la idea. Buenas tardes. Hecha canción. La Alcaldía de Medellín y la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra y Fabra les dan la bienvenida a la 9ª Fiesta del Libro y la Cultura. Solicitamos respetuosamente a candidatos a cargos de elección popular, a sus voceros y representantes, abstenerse de hacer propaganda política durante el evento. El tema de este año es leer la vida, una invitación a valorar lo cotidiano, la casa, el barrio, la ciudad. Leemos la vida en esas particularidades que nos definen y que además son los temas que permanecen en las obras de los escritores y amigos que nos visitan estos días. Medellín, todos por la vida. Novena Fiesta del Libro y la Cultura, 11 al 20 de septiembre. Invita a Fundación Taller de Letras y Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Medellín, todos por la vida. Medellín, todos por la vida. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja Charlas de la Tarde, que hemos diseñado para conversar sobre cine, política, periodismo, ciencia, fútbol, literatura, arte y poesía. Recuerden visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. En Twitter nos pueden seguir con el hashtag numeral Fiesta Libro. En esta oportunidad tendremos el conversatorio Historias secretas de seres públicos. Desde una revista hecha con recursos propios, Milciades Arévalo ha publicado a muchos escritores antes de convertirse en estrellas de la literatura. Milciades Arévalo conversa con Luis Fernando Macías. Milciades Arévalo, Chía, Colombia, 1943. Periodista cultural colombiano, dramaturgo y escritor de novelas y relatos. Autor de El oficio de la adoración, Inventario de invierno y Cenizas en la ducha. En 1972 fundó la revista Puesto de Combate. Hablando del inicio de su gusto por la literatura, dice: la tarde que llegó mi abuela en el tren de las 4 y trajo, entre otras cosas, La dama de las camelias en francés, supe que el mundo estaba cambiando y aprendí el alfabeto y comencé a leer todo lo que cayera en mis manos. Luis Fernando Macías, Medellín, 1957. Poeta y ensayista. Fue director de la revista Universidad de Antioquia y fundador de la editorial El propio bolsillo. Es autor de los libros de poemas Memoria del pez de 2002 y Cantar del retorno de 2003, al igual que del libro de ensayos Glosario de referencias léxicas y culturales en la obra de León de Greiff de 2007. Es actualmente colaborador de Relata, la Red Nacional de Talleres de Literatura del Ministerio de Cultura. Su última obra, El libro de las paradojas, fue lanzada este año. Los dejamos entonces con el moderador Luis Fernando Macías. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. Estamos con Milciades Arévalo, un escritor que se ha preocupado más por nosotros que por él mismo. Normalmente
Los escritores se preocupan por sí mismos. La egoísncia es el motor de los escritores. Pero hay casos excepcionales. Milciades es uno de esos. La revista Puesto de Combate tiene 43 años de existencia. Una revista, las revistas culturales o literarias del país suelen durar 2 números, 3 números. A veces hay algunas que duran 10 números y ya es un gran logro. La revista de Milciades ha durado 43 años, pero lo más importante es que es un esfuerzo solo, solitario, individual. Algunas personas le han colaborado en distintas épocas, algunas instituciones, pero siempre ha sido un trabajo que le concierne directamente a Milciades. En esta revista, Puesto de Combate, Milciades ha publicado a muchos escritores. Vamos a preguntarle hoy, de esos escritores, cuáles han salido por primera vez, de los grandes escritores de ahora, cuáles han salido por primera vez en su revista. Pero además, Milciades, él es un gran escritor. Yo recuerdo que cuando estábamos en el taller de Manuel Mejía Vallejo, Manuel, que había sido jurado en algún concurso, hablaba de 2 finalistas en ese concurso. Uno era Andrés Caicedo y el otro era Milciades Arévalo. Eso les da a ustedes más o menos la dimensión de lo que es Milciades como escritor. Ha publicado uno de los libros más hermosos de cuentos que yo he leído. Buenas tardes. Que se llama El oficio de la oración, donde los personajes son personajes entrañables de barrios de Bogotá. Es un libro que ha tenido varias ediciones, pero que no ha tenido la difusión que le correspondería a la calidad de la obra. Ha publicado también Cenizas en la ducha y Manzanitas verdes al desayuno. Cenizas en la ducha la publicamos en la editorial de la Universidad de Antioquia como reconocimiento a la trayectoria de Milciades. Espero que en esta charla, Milciades, tomemos dos caminos. Primero vamos a hablar de la revista Puesto de Combate, de cómo surgió, cómo se ha sostenido, y después vamos a hablar de tu obra, para que, digamos, la gente tenga o se empape de todo. Empecemos con la revista Puesto de Combate. ¿Cómo nació esa revista, Milciades? Buenas tardes. Me alegra estar con ustedes en esta 9ª Feria del Libro, o Fiesta del Libro, que debería llamarse en todas las ferias, fiesta. Porque a la hora de la verdad uno siempre que llega a una feria es una fiesta para el corazón de uno cuando uno encuentra nuevos autores y nuevos proyectos. Yo me escapé desde muy pequeño de la casa y lo único que quería era conocer el mar. Me fui para Cartagena y trabajé en los muelles una cantidad de tiempo mientras me daban la libreta militar. Después conocí a un capitán de la Marina Argentina que se llamaba Ariel Canzani. Ariel Canzani era un señor gordo, altísimo, modelos con 50, barba gigantesca, más poblada que la de Zuluaga, pero muy joven y muy vital. No quiero decir con esto que Zuluaga no sea vital, sino que tenía el espíritu de marinero, de beber, de brincar, de saltar, de gozarse la vida y gozarse el mar. Buenas tardes. Pero él tenía una biblioteca muy hermosa en su barco. Para mí es muy importante. Y yo me metía todas las veces que me tocaba salir a ir a los burdeles y todo eso, porque los marineros generalmente se la pasan en los puertos, es donde las putas. Yo desgraciadamente tengo como cara de santo o algo, pero yo no me iba para donde las putas, sino me metía en la biblioteca a putearme con los libros. Entonces leía muchos libros, pero ese capitán tenía una imprenta en su barco, una imprenta de manual,
y ahí hacía la revista Cormorán y Delfín. Cormorán es un pájaro que va a ras del mar y los delfines usted ya los conoce. Ese capitán, donde quiera que llegaba, a todos los puertos donde llegaba, inmediatamente se involucraba con los poetas. Y es así que había pues muestras de poesía de Israel, de África, de Estados Unidos, de México, Argentina, de todas partes del mundo, donde siempre existiera un puerto. Yo naturalmente lo secundaba mucho a él, porque me parecía, él se parecía como a mi papá. Y yo siempre he tenido como un señor delante de mí que se parece a mi papá, tal vez porque mi papá era completamente analfabeto y no se daba el gusto ni el lujo de la poesía. Hace poco yo escribí una novela que se llama El vendedor de espantapájaros y pongo a mi papá como vendedor de espantapájaros. En el campo, yo vengo del campo, de unos lugares muy bonitos de la sabana de Bogotá, y antiguamente cuando sembraban el trigo ponían espantapájaros. Yo digo que mi papá era vendedor de espantapájaros, aunque él no vendía espantapájaros ni le importaban un pito los espantapájaros, pero yo sí vi los espantapájaros y los conocí. Por eso cuando yo llegué al mar y el capitán me muestra su imprenta, cómo la hacía manualmente, y poco a poco iba dando a conocer a muchos poetas. Yo pensé hacer lo mismo y en el año 64 le dije que desembarcaba y me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Entonces le dije, voy a hacer una revista como la tuya. Naturalmente que el capitán ganaba mucho dinero, yo no ganaba la mayor cosa, pero le prometí que yo iba a hacer la mejor revista de literatura del país. Fue así como desembarqué en Santa Marta y con un hermano mío, que en los cuentos lo llamo Haroldo, pusimos una librería para los enamorados y los viajeros del mundo. En el fondo todo eso es poesía. ¿Quién demonios va a comprar libros en la costa cuando todo el mundo va desde luna de miel a revolcarse en la playa, a saborear las olas, los helados, las muchachas, todo eso? Sin embargo, pusimos una librería y fue un fracaso completo porque se nos llenó de cucarachas la librería. De deudas también se nos llenó la librería, de toda esa cantidad de bichitos que se comen los libros se llenó la librería. Y me tocó a mí salir por toda la costa a vender libros, desde el Cabo de la Vela hasta el Golfo de Urabá. Vender libros para mí era fabuloso porque conocía gente y conocía pues el espacio físico de mi país. Y fue así como yo llegaba a cualquier parte y lo primero que preguntaba era por si había escritores, no había escritores. Tanto es así que así fue como conocí yo a Héctor Rojas Erazo en Tolú, a Gabriel García Márquez, a todos ellos los conocí yo vendiéndoles libros y ellos también habían sido vendedores de libros y tenían un mundo más fabuloso y pertenecían a círculos literarios. Yo al contrario de ellos, yo era un simple vendedor de libros, o que en mi lenguaje se llamaría un vendedor de espantapájaros. En el año 1965-66 llegó Gonzalo Arango a la costa, a Santa Marta, y da la casualidad de que él se hospedó en el mismo hotel donde yo vivía. Y entonces pues como en la vida yo le tenía miedo a los escritores porque yo creía que ellos eran unos sabios y tenían 6 patas. Y entonces yo a Gonzalo Arango no me atreví a acercármele y entonces le escribí una carta, pero no le puse mi nombre, sino le puse un seudónimo que desde entonces lo vengo usando, de Alejandro Plum. Entonces estábamos a la hora del almuerzo con Gonzalo, él allá en una mesa, yo por aquí en otra mesa, cuando de pronto yo le puse una carta en el correo y a la hora del almuerzo él llegó y abrió la carta y se puso a leerla en voz alta. Dijo, ¿quién es este tal Pluma? Y entonces yo estaba detrás de él y yo le dije, yo maestro. ¿Y tú cómo te llamas? Entonces le dije, no, pues yo soy César Évalo y yo le escribí esa carta. Ah, no, qué chévere, tú vas a fundar la sede del nadaísmo en la costa, no sé qué, toda esa cantidad de proyectos. Pero él iba en una especie de campaña política para Valledupar y desde ahí comenzó a mandarme la revista Prensa Nueva,
todas las revistas que publicaba Tercer Mundo. Años después, Jaime Jaramillo se fue para la costa, vivió en la costa, conocí a X504. Tuve un acercamiento muy bonito con el nadaísmo, desafortunadamente no con J. Mario, sino con los otros autores. Terminó mi periodo de vender libros en la costa después de haber recorrido yo toda la costa en chalupa. Yo iba hasta Barranca Bermeja en chalupa, el río San Jorge, el río Sinú, por todos esos lugares. Eso llegaba yo con esos libros de Salvat, de Aguilar, y había médicos y abogados que me decían: vea, véndame 1 metro de libros para tapar ese huequito ahí. Ahí se iba un Quijote, se iba un Proust, se iba una cantidad de libros y le tapaba el huequito al médico o al abogado. Entonces esa era mi venta de libros. Pero mi deseo más grande era llegar a Bogotá, y fue así como en el año 1967 yo llegué a Bogotá, y allá estaba el nadaísmo en pleno apogeo. Y entonces en esa época había un poeta muy famoso que se llamaba Raúl, pero no era poeta, sino era actor. Y entonces él estaba presentando una obra en el Teatro Colón, y yo fui a ver la obra, y desde esa vez la voz de ese poeta me quedó como me creó un impacto muy grande dentro de mí. Y yo dije: algún día yo voy a conocer a este tipo más cerca. El caso es que trabajé con Jaime Jaramillo y Gonzalo Arango haciendo la revista Nadaísmo 70, y yo seguía con mi proyecto latente de hacer una revista que le había prometido al capitán Ariel Canzani. Fue así cuando se acaba la revista Nadaísmo 70, pues ellos tenían pues proyectado hacer como 1000 números, yo no sé, sí, era una revista muy pequeñita, muy bonita, pero ellos pensaban en grande, y además de eso tenían mucha publicidad y podían darse el lujo. Pero creo que se fueron gastando los fondos y la revista terminó en el número 8. Sin embargo, yo ya había comenzado a fraguar mi proyecto de vida con Puesto de Combate. Se llama Puesto de Combate y es un nombre muy raro, que no tiene nada que ver con lo militar, con lo político, con lo subversivo, con nada de eso. Porque puesto es un lugar que debe ocupar el escritor, un lugar. Y el combate de todo escritor debe ser con las palabras. Todas las palabras tienen un sentido magnífico, pero hay que dárselo precisamente en los espacios donde corresponde. Fue así como en el año 72 yo proyecté ya mi revista Puesto de Combate con esas ideas. Mi idea era hacerle un dibujito que fuera un casco con una flor, como que sirviera como de florero, porque en esa revista, en esos años 70 que yo conocí, habían publicaciones literarias en toda América Latina, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Eso nos llegaban, a mí me llegaban revistas del Puro Cuento, llegaba el Cuento de Edmundo Valadez, Cormorán y Delfín, la revista Crisis, todas las revistas de Latinoamérica me llegaban, porque yo comencé a escribirme con ellos, con los directores de la revista, y tengo varios números, y por ahí en una de esas revistas, cuántas revistas yo publiqué mis primeros poemas, porque yo soñaba ser poeta. Pero a medida que pasa el tiempo me doy cuenta que ser poeta es muy difícil. Sin embargo, la revista nace, ese primer número fue muy bien comentado, no eran sino 18 páginas, y no había, pues a mí no me había costado sino 18.500 pesos la hechura de esa revista. Sin embargo, seguí, muchas veces me derroté completamente, muchas veces salían peleando todos mis amigos conmigo porque no los publicaba todos, unos porque eran muy malos y otros porque querían aparecer en todos los números de la revista. Entonces me di cuenta que para manejar una revista no se requiere un equipo grande. Pues si es un equipo grande de consecución de fondos, está bien, pero una revista como la de uno que desgraciadamente no se alcanza a levantar los 4 millones de pesos y ya se pelea por aparecer en la revista, pues a mí no me convenía. Y prácticamente esa revista la he hecho solo, con la ayuda y colaboración, porque yo siempre que voy a publicar un número le digo a la gente, le digo: maestro, vamos a publicarle un número a José Manuel Arango, vamos a publicarle a Jaime, vamos a publicarle a… ¿sí? Y hay gente que dice, sí, no, sí, entonces hay una diferente opinión, pero ellos opinan. Sin embargo, no tienen mucha influencia en la revista porque finalmente decido yo.
Tú me preguntas de qué personajes importantes han, pues yo diría, está Evelio Rosero, con el que hemos compartido premios, está Triunfo Arciniegas, pues está Raúl Gómez Hattin. Bueno, hay tanta gente que a mí pues me parece como tan difícil ponerse uno. Precisamente ahorita Nelson, que acaba de ganarse el premio Casa de las Américas, a mí me hizo seguimiento durante como 10 años para publicarle cada rato poemas. Y mira, cada cual gana sus premios, son famosos, pero yo sigo ahí pues prácticamente desconocido, a pesar de que todos ellos de alguna manera, hasta Harold Alvarado Tenorio, cuando yo en los años 70 trabajaba con la Universidad de Nariño, él me mandaba poemas para que le publicara. Gustavo Álvarez Gardeazabal, ¿quién no escritor ha mandado poemas o cuentos a esa revista? Otro de los personajes más importantes de la literatura que yo he hecho, que he publicado, está Orieta Lozano. Orieta Lozano yo la conocí cuando ella tenía 14 años y entonces me mandó un poema que decía: como en vez de hombres solo había máquinas, me compré un gran espejo para hacerme el amor. A mí me pareció ese poema tan desolado, pero a la vez como tan grandioso y a la vez como tan mecánico, que yo dije, esta vieja va a ser poeta. Y comencé a decirle, mándeme más poemas, mándeme más poemas, mándeme más poemas, mándeme más poemas. Tengo todos los poemas de ella en mi casa y ningún poema tiene título y están todos arreglados por mí. Entonces eso, como editor uno de una revista, naturalmente que tiene que saber qué es lo que está publicando. A raíz de eso, yo en esa época trabajaba en un banco. ¿Por qué? Porque yo en esta vida he hecho de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Con decirles que hoy en día trabajo en la Feria del Libro sosteniendo un stand que no es mío y no me gano nada. Sin embargo, allá van todos los escritores para que les dé un espacio en la revista, en la feria, también para presentar sus libros. La revista también ha servido de lanzamiento de libros. Entonces todo ese mundo de la revista es como tan hermoso que eso es como para hacer un cuento. Bueno, contanos cómo conociste a Raúl Gómez Hattin y cómo lo diste a conocer, esa historia que tanto te gusta a vos, Milcháez. Claro que Milcháez es muy bueno para preguntarle, porque uno le hace la pregunta y él habla, entonces uno se la gana de ojo. Ánimo, Milcháez. Y no te dejo hablar. No, tranquilo, es para ti. Bueno, la historia de Raúl es muy bonita. Una vez yo pasaba por frente al Teatro Colón en Bogotá y da la casualidad de que, vea, yo voy a decirles una cosita toda rara. Resulta que yo conocí todos los espacios de Gabriel García Márquez sin que García Márquez fuera famoso. Eran unos tipos salvajes, común y corriente ahí, ¿sí? Yo conocí toda esa gente, la conocí en, ¿cómo decirse?, en Capullo, en Embrión. Yo también tengo 73 años, entonces eso me vale a mí que yo haya conocido tanta gente en este país. Aracataca a mí me pareció un pueblo triste, inmundo ahí, un cagadero prácticamente. Y que pasaba el tren y se bajaba una cantidad de gente. Ni siquiera me llamaban la atención, a mí me interesaba más, como es la vida, me interesaba más Sevilla, porque en Sevilla sucedieron la cosa de la masacre de las bananeras. Y yo estuve en ese pueblo comiendo banano y recorriendo todo ese sembradío que había de banano. Y me di cuenta de que todo lo que decía García Márquez era verdad. Y uno, entre un escritor, el escritor que más se acerca a la verdad es el que más profundamente me jode a mí el espíritu. Yo me acuerdo que en el año 1957, cuando publiqué o cuando fui a vivir por primera vez a Bogotá, yo fui a vivir a Bogotá a un barrio que se llama Barrio Santa Fe. Hoy en día todo ese barrio es un burdel, pero en el año 1957, frente a mi casa vivía León de Grave, y yo lo veía salir todos los días con su paraguas y su boina, pero yo no lo veía regresar. Entonces desde ese momento yo ya presumía que el tipo era poeta porque
Yo decía, seguramente llevaba el paraguas y era para que por la noche no lo vieran entrar muy de madrugada a su casa, y entonces llegaba con el paraguas y se bajaba y se metía y al otro día volvía a aparecer. La vida es mágica y la literatura es mágica. El caso es que de tanto conocer la costa, pues no sé, yo tengo esa facilidad de escribir como la gente de la costa, ese realismo mágico. El realismo mágico no es única y exclusivamente el señor Gabriel García Márquez. El realismo mágico existe en todas partes del mundo, solamente que a unas personas les hace falta olfato para saber que eso, realismo mágico, es una invención que se hicieron ahí para decir que acabamos de descubrir el agua, y eso es mentira. El realismo mágico existe en todas partes. El caso es que un día del año 1980, el poeta Raúl Gómez Játina, quien yo había visto actuando en los cuentos de Macondo en el Teatro Colón, con su vozarrón, porque tenía un vozarrón, pero tremendo vozarrón, y sabía modular la voz, no como mi voz que es toda chillona, parece una flauta. La de él era poderosa. Entonces a mí me quedó sonando esa voz, y sin embargo, como es la vida, años después, en el año 1980, cuando él saca el libro de poesía, un librito rojo pequeñito, me mandó 50 ejemplares. Dijo, mira a ver qué haces con estos poemas. Yo estoy aquí en Cereté aburrido, no sé, nadie me compra los libros, todo el mundo me tira piedras, yo no hago sino comer mangos y tirarlos al aire, yo estoy aburrido fumando tanta marihuana que me tiene vuelto mierda. ¿Cómo hacemos? Ahí te mando esos poemas para que los reparta entre los poetas de Bogotá, a ver qué dicen. Y me pongo yo y reparto 50 libros de poesía de Raúl y nadie dice ni pío. Entonces yo dije, no, pero qué tenaz. Y me acuerdo tanto, por ejemplo, de ese poema de que te vas a acordar, Isabel, de la rayuela, del patio, del mamoncillo, de todo eso. Esa poesía, aunque parezca que es como tan elemental, tiene una vibración y una fuerza de vocación que a mí me llegó muy profundamente, y yo sí creí en Raúl. Y me fui a Cereté a buscarlo. Y llegué a la calle Cartagenita, y en la calle, allá en el pueblo de Cereté, me dijeron, ¿tú vas para donde ese loco? Le dije, claro, yo voy para donde ese loco. ¿Por qué? Ese te va a matar. Yo dije, no, pues qué importa, me arriesgo todo. Y entonces, ¿dónde vive? En la calle Cartagenita, y me fui para la calle Cartagenita. Y este señor tiene un poema que dice, golpea en la ventana de la izquierda que te estaré esperando. Pues era como una premonición de este señor, y yo golpeo en la ventana de la izquierda de esa casa, y entonces la puerta se abre de un momento a otro. ¡Guau! ¿Quién eres tú? Le digo, Mitzi. Es así con toda mi voz. ¡Maestro! Eso me levantó así, porque ese señor era demasiado grande. ¡Maestro! ¡Qué alegría tenerlo en mi casa! ¡Ente! Y eso cerró la puerta. Y cuando cerró la puerta, ahí comenzó mi desgracia. No porque me hubiera violado, no, sino porque la casa era blanca por dentro, le habían arrancado el tablado, y en todas las paredes estaba escrito con mierda el nombre de la mamá, Lola Játin, 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 por todas partes. Bueno, y me metió a una piecita, y me dice, ¿tú qué vienes a hacer aquí? Le digo, no, pues es que yo vengo a hacerte una entrevista, tu poesía me conmueve, etcétera, etcétera. Y entonces el tipo se echó ahí en una hamaca, comenzó a venirse. Iba ahí con una grabadora esperando que el tipo hablara. Y el tipo va viniéndose. Y al rato me apareció un gato en la ventana, y da la casualidad de que el sol llegaba así como tangencialmente, entraba por una ventana, y al entrar a la habitación se volvía verde por las hojas de los árboles que había. Y entonces aparece ese gato en la ventana, y entonces el gato, pues eso era como en tercera dimensión, entonces el gato creció. Y entonces yo le digo, Raúl, mira un gato verde. ¿Cuál gato? Ese es el tigre de Borges. Y entonces me dice, ¿quieres que te lea? ¿Quieres que te lea lo que acabo de escribir?
Y entonces ahí me escribió un poema, dice: 1000 ciudades, 1000 noches, 1000 amaneceres, no sé qué indiferencia me alejó del mar, el miedo, 1000 ciudades, el calor del cielo. Gracias por venir a vernos, gracias por venir a besarnos en mitad del mundo. Claro que eso de los besos era pura carreta. Pero él tenía su novio ahí en Cereté. Y este señor se puso a cantar unos poemas para Jaime Jaramillo, para Santiago Mutis, para tanta gente, ¿sí? Y entonces yo fui el enviado de Raúl al llegar a Bogotá. Yo le mando toda esa cantidad de poemas a todos los periódicos y en ningún periódico dijeron nada. Sin embargo, como es la vida, yo lo mandé aquí al Mundo, que el Mundo había una chica que yo no sé, era como tan buena gente conmigo que todo lo que yo lo mandaba lo publicaba. Y ahí apareció una primera notica de Raúl. Después El Espectador le publicó una portada con una foto que yo le tomé a Raúl y unos poemas. Y poco a poco se fue dando a conocer Raúl hasta que llegó un momento en que se hizo famoso, más por las peleas y rencillas entre todos los poetas, porque los poetas de Bogotá no le hablaban a Raúl porque le decían que era loco, que era marica, que etcétera, etcétera, y no lo relacionaban para nada. Entonces mira cómo es la vida. Un día pasó Juan Luis Mejía, que yo había trabajado con él en la Feria del Libro, y estábamos hablando ahí carreta con Raúl cuando de pronto aparece Juan Luis Mejía. Le digo: mire, Juan Luis, le presento un poeta de la costa, Raúl Gómez Játin. Ah, tú eres Raúl. Ah, mira, llévame los poemas, yo te los publico. Y ahí es cuando aparece el libro, el tríptico cereteano. A partir de ahí, Raúl se hizo tan famoso que ya no me volvió a hablar y lo único que quería hacer era matarme. Milcíades, una de las aficiones tuyas es la fotografía. Yo quiero que nos contés cómo ha sido esa afición y cómo es el archivo fotográfico tuyo, cuántos años lleva, qué personajes tienes. Bueno, porque creo que esa es un episodio muy interesante de tu trabajo. Pues es que el mundo mío es la literatura prácticamente, y yo a veces no sé si estoy en la realidad, viviendo la realidad de todos los días o viviendo un cuento. Pues la fotografía mía comenzó porque un día mi hermano, uno que vivía en Zipaquirá, llegó con una cámara fotográfica de esas de cajoncito, y entonces comenzó a tomarle al papá y a la mamá las fotos. Yo no salí en ninguna foto, pero él tomó 2 o 3 fotos. Y entonces a mí me parecía mágico eso, porque ese hermano mío también trabajaba en una fotografía en Zipaquirá y revelaba y aprendió toda esa cantidad de cosas. Entonces ese misterio de la cámara fotográfica a mí nunca se me olvidó. Tanto es así que en mi casa tengo como unas 100 cámaras fotográficas y proyectores y todo eso. Ya no venden los bombillos, ya no venden los flash, ya no venden nada. Hoy en día todo es digital. Pero en esa época yo le tomaba fotos a todo y a mí me parecía tan fabuloso tomar fotos que hoy en día tengo aproximadamente unas 10.000 fotos de mucha gente, de muchos escritores conocidos, desconocidos, de la familia, de paisajes, de todo eso. Aprendí a revelar de una manera tan que ustedes nunca en la vida lo harían. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan de los rollitos. Sacaba uno un rollo, tenía que meterlo uno por un líquido, revelarlo, copiarlo, etcétera, etcétera. Pero da la casualidad que donde Jaime Jaramillo tenían una agencia de publicidad, él tenía una agencia de publicidad que se llamaba OP Institucional, y yo trabajaba con él por la noche y yo me metía en el laboratorio, pero el tipo que revelaba las fotos ahí no me quería nunca enseñar cómo se revelaban las benditas fotos. Entonces me puse yo a probar los líquidos. Yo probaba los líquidos y decía: esto se le mete tal cosa. Y así aprendí a revelar las fotos, y así muchas fotos de la oficina de Jaime Jaramillo salieron con fotos gracias a que yo aprendí a revelar, casi envenenándome, porque el nitrato de plata es venenoso.
Sin embargo, yo probaba todo para llegar ahí. Entonces tengo una gran colección de fotos y no padezco lo que padecen todos los directores de revistas, que mientras todos los directores de revistas tienen que pagar por las fotos, yo al contrario, yo tengo las fotos. Tanto es así que el Malpensante me compró una cantidad de fotos de Raúl, el Fondo de Cultura Económica tiene una portada de Raúl, y así sucesivamente. Y en la revista yo frecuentemente publico de las fotos mías, varias, y tengo, pues también me han robado las cámaras, hemos peleado por cámaras, el año pasado me robaron 2 cámaras, casi me matan por esas cámaras, sin embargo ya tengo otra cámara para seguir tomando fotos durante el resto de la vida. Maestro, qué pena, pero casi no le oigo porque yo he perdido no solamente la visión, sino los oídos también. Iba primero con tu patrón, bueno, tu compadre, él, en la oficina de él terminó casándose con la secretaria de X. Toda esa relación tuya con X504, pues que también fue una cosa muy bonita, ¿no? Ese encuentro con X504 se te abrió también el mundo. Primero que todo porque a Jaime Jaramillo era, pues podría yo decir que era muy lúgubre en sus poemas. Mucho antes de los poemas de la ofensa, él escribía unos poemas, por ejemplo, Aviso a los moribundos, Sonetos de la muerte. Bueno, casi todos tenían algo que ver con la muerte, y en El Espectador Gonzalo González Gott le daba mucha importancia a los poemas de Jaime, y también Eduardo Mendoza Varela, que fue su gran amigo. Entonces da la casualidad de que yo admiraba toda esa poesía de El aviso a los moribundos, a vosotros los que en este momento estáis agonizando en todo el mundo. Pues claro que esos son como versículos, poemas de la Biblia y toda esa cantidad de cosas, pero a mí me gustaba todo ese sonido que daban las metáforas que él componía. A raíz de eso, pues él fue a trabajar a Barranquilla, porque él trabajaba en publicidad, y dése en cuenta que el nadaísmo de todas maneras fue una gran agencia de publicidad. Entonces J. Mario fue publicista y hasta decía que era dueño de Sancho Publicidad. Gonzalo Arango también trabajó en publicidad, era amigo de miles de personas de publicidad. Amílcar Ú era publicista también, todos han sido publicistas. Entonces Jaime estaba trabajando en Barranquilla y yo vivía en Santa Marta. Entonces Jaime Jaramillo, pues como yo lo conocía y lo admiraba, y además de eso Gonzalo Arango le habló de mí, tanto así que en correspondencia violada de Eduardo Escobar, yo aparezco ahí, Gonzalo Arango preguntándole a Jaime qué es la vida de Milciades, que si puso la librería. Entonces Jaime me invitaba a Barranquilla, pues a charlar y hablar, y ahí a veces me la pasaba 1, 2, 3 días y yo me iba para Santa Marta. De ahí nació una bonita amistad, tanto que cuando él viene a Bogotá, yo comienzo a trabajar con él en la Feria Industrial de Bogotá, haciendo instalaciones, porque yo las había aprendido en los barcos, había aprendido a hacer instalaciones, tanto así que yo hice la instalación de Guadalupe años 50 en la Candelaria cuando hicieron el estreno, porque yo sé electricidad y una cantidad de cosas de esas. Entonces él me contrataba, yo trabajaba en un banco de día, y de noche yo me iba a trabajar con Jaime a la feria, donde hoy se hace la feria del libro, a hacer instalaciones eléctricas, y entonces él me pagaba unos billeticos. Después, cuando comenzaron a publicar Nadaísmo 70, nosotros dos leíamos la revista en voz alta, él la leía en voz alta, yo le leí, corregía aquí, luego yo leía en voz alta y él corregía allá, así salía la revista. Yo ahí publiqué en la revista Nadaísmo varias cosas mías, pero con un seudónimo de Alejandro Pluma, y nadie sabía quién era yo, y además de eso que los nadaístas eran tan egoístas que no dejaban meter a otro gato que se apareciera de un momento a otro ahí, entonces le tocaba a uno era entrar a las escondidas.
Entonces, toda esa amistad tan bonita que hubo, también hubo negocios con Jaime y conmigo. Es decir, él me ponía a que corrigiéramos libros. El de Ciro Mendía, que sacaron una edición muy bonita, la corregimos los dos, los relatos de León de Gay también los corregimos los dos, y así sucesivamente. Entonces, con el tiempo nos hicimos, yo tuve mi primer hijo y él fue el padrino de mi hijo, y inclusive hoy ya lo saludé. Bueno, Milcháez, yo quiero que nos contés cómo se hace la revista Puesto de Combate y cómo has hecho para que se sostenga durante tantos años. Pues eso es fácil, lo que yo te digo. Lo que pasa es que si tú tienes un equipo de colaboradores que prácticamente no tienen nada que meter las narices allá porque no aportan ni un centavo ni nada de eso y te van a dirigir, esa gente no te sirve. Tiene que haber una cabeza visible que diga, bueno, vamos a hacer la revista así. Y si no le gusta, pues sálgase del comité editorial y todo eso. Claro que sin esas palabras, pero de alguna manera hay que decirle a la gente que uno es el que está poniendo todo el material para esto. Segundo, ¿quién te regañó, Gustavo? Bueno, de todas maneras, sigamos aquí porque la función debe seguir. Entonces, debido a eso, cuando uno tiene bastante gente que está encima y que quiere participar en la revista, no te va a dejar trabajar. Sencillamente quieren es publicar lo tuyo, es decir, tanto así que eso me pasó una vez con un poeta que se llama Guillermo Martínez, que es amigo mío, y entonces íbamos a publicar a Raúl y él me dice, no, ese poeta es muy malo. Y entonces da la casualidad que dije, no, pues eso no es que él sea malo, lo que pasa es que tú eres mal lector. Entonces, si no te gustan los poemas, pues no los lees, sí, arranca la hoja y ya, y se acabó el problema. Entonces, cuando se presentan efemérides, como por ejemplo, publicarle unos poemas a Juan Manuel Roque, yo le digo a él, en primera instancia, le digo, maestro, le va a publicar unas cosas, no sé qué. Y él me dice sí o no, o le pido colaboración a él, o qué poeta le interesa. Entonces así los voy como interesando y así es como me van llegando los materiales. Naturalmente que llega mucho material espontáneo y muchas veces la gente que manda cosas espontáneamente no es porque sean escritores, sino que de alguna manera quieren aparecer en una publicación, pero ellos no tienen, la verdadera vocación de ellos no es la poesía. Hay muchas señoras que les gusta cocinar, pero también hacen poemas, pero muchas veces los poemas no son tan buenos como el sancocho que ella hace, entonces ¿cómo quiere que aparecer en la revista? Entonces poco a poco yo voy seleccionando un material, le voy pidiendo colaboraciones a la gente, me voy consiguiendo los avisos de a poquito. Yo antiguamente mi vocación era sacar 4 números al año, pero me di cuenta que eso era muy caro y que a la hora de la verdad no siempre conseguía los fondos suficientes para hacer una publicación de la revista. Entonces ahí fue cuando me tocó mermarle de 3 a 2 y hoy en día ya no hago sino un ejemplar por año, pero deben comprender ustedes que hacer la revista cuesta plata, mucha plata, correos, email, toda esa cantidad de cosas. Por ejemplo, al exterior no se puede mandar muchas revistas sino con alguien que vaya. Por fortuna yo tengo un hijo que trabaja con una aerolínea y me lleva las revistas a México, a Costa Rica, a muchas partes del país y del mundo. Entonces esa ha sido mi mayor satisfacción. Por otra parte, como tengo un archivo fotográfico muy grande, yo no necesito pagarle a nadie, porque yo publico las mismas fotos o le digo a una persona que si tiene fotos que me las dé y así sucesivamente. Lo mismo pasa con las reseñas. Si alguien quiere mandar una reseña, hombre, mande la reseña, pero mande también la portada del libro. Mucha gente, y generalmente la gente de los talleres, yo no sé por qué no les enseñan eso, que cuando manden un artículo le pongan el nombre. Por ejemplo, se manda un artículo como El vendedor de espantapájaros y no le pone uno, ¿quién demonios va a saber quién es ese señor que escribió ese libro y de pronto ese está bien bonito? No le ponen nombre, no le ponen dirección, no les importa ni 5 la biografía. Digo, todos esos datos son necesarios, no para ponerse uno a poner a clasificar a los escritores que va a publicar de 1 a 10, sino sencillamente para
saber uno en qué mundo está viviendo y de dónde vienen esos poemas o por qué se escribía así. Entonces, esa es toda la historia de la revista. La revista no es más que una pasión. Y la revista, como les dije al comienzo, se llama Puesto de Combate, no porque yo sea guerrillero, ni atracador, ni traficante, ni nada de eso, sino que porque todos los escritores deben tener un puesto en el mundo. Eso es lo que busca un escritor. No un puesto burocrático ni nada de eso, sino un puesto, un espacio. Y el combate de todos los escritores es con las palabras. Bueno, hablemos de tu obra, Miltiades, ya de tu obra como escritor. Tu primer libro fue Oficio de Adoración. Contanos ese libro, cómo nació, en qué época se publicó, de dónde salen esos personajes que a mí me parecen entrañables, unos personajes que son unos luchadores de barrio. Hay un luchador por allá que sale por una calle. Contanos ese libro, cómo nació, cómo se publicó la primera vez y qué libros le han seguido. En realidad mi primer libro no se llamó así, mi primer libro se llamó A la orilla del trópico. Entonces fueron una especie como de vivencias que yo tuve en la costa. Era demasiado lírico y demasiado tanto, porque como era como el comienzo de un escritor que sueña con llegar a ser grande. Yo nunca lo he considerado grande ese libro, pero fue bonito, porque era mi primer libro y quería darme a conocer. Sin embargo, el segundo libro, que tú dices que es el oficio de la adoración, no es el oficio de la adoración, sino la casa del fuego y de la lluvia. Ahí es cuando Manuel Mejía Vallejo, que yo me gano el segundo premio de novela en Pereira, dice en Cromos o en una revista de esas, que yo me parecía Caicedo o una cosa así. Pero ese libro, como se llamaba La casa del fuego y de la lluvia, este libro corresponde al fuego. ¿Por qué? Porque es un libro erótico y es contado por un muchacho, un niño, un muchacho, un estudiante. Resulta que yo vivía en el barrio Santa Fe, les acababa de contar, y ese barrio era muy lindo, era una especie como de barrio teusaquillo, donde iban abogados, médicos, todo, una cantidad de gente como de clase media que llegaba a Bogotá a vivir huyendo unos de la violencia y otros porque era un barrio chévere, un barrio chirriadísimo, como dicen por allá. Entonces yo fui como agarrando todos esos personajes. Está Teresita y doña Teresa, está Hernán y Hernancito, está el contador de la historia, están toda una cantidad de personajes del barrio y los fui incluyendo dentro de la narrativa que yo hacía y les fui dando forma. Que era lo no el barrio Santa Fe, a pesar de que tenía como ese aire bohemio, porque allá habían cantantes, allá vivía Alberto Granados, allá vivía cantidad de cantantes y actores de la televisión, Rebeca López, todos los de la incipiente y del comienzo de la… Prácticamente en el año 1957 es cuando Bogotá comienza a expandirse, porque antiguamente no era sino un pueblo. Un pueblo, la calle principal era la carrera séptima y todos los que llegaban del resto de Colombia, pues era caminar por la séptima para ir al Capitolio a mirar allá pues a los senadores y todo eso. Además, esa gente de ese entonces vivía muy abrigada, las calles eran muy bonitas, y digo que eran muy bonitas porque si tú vas hoy en día por Bogotá, por la carrera séptima, que para mí era un deleite, porque era lleno de vitrinas, se parecía a una calle de París, llena de vitrinas, de vestidos, de pieles, de relojes, de todo lo que la gente quería lucir estaba en la carrera séptima. En la carrera séptima estaban las ventas de los refrigeradores, de los televisores, que no eran como los de hoy, digitales, sino unos Telefunken así de grandotes. Pero en la casa donde nosotros vivíamos, que era una casa de arrendamiento, yo vivía ahí con mi hermano, Haroldo, que en la vida real se llamó Mario,
y con mi hermana Matilde, que en los cuentos míos se llama Segismunda. Y yo pongo todos esos nombres porque aquí a la gente le parece raro tener un nombre todo raro. Y da la casualidad de que todos esos nombres fueron inventados porque eran bonitos en ese momento, entonces ¿por qué dejarlos abandonados allá? Entonces, es más, hoy en día en una novela que yo tengo que se llama El vendedor de espantapájaros, los personajes todavía son más raros, don Cecilio, don Abundio, don no sé qué, una cantidad de cosas de eso. Entonces, ese libro nace en el año 1957, pero es parte de una novela grandota que se llamaba La Casa del Fuego y de la Lluvia, y eso corresponde a la parte, corresponde a la parte del fuego. Y esos personajes fueron o son reales. Tanto así que uno de esos muchachos que se llamaba Hernán, que vivía en esa casa, un día yo estaba en la marina y lo vi allá metido en la marina. Y entonces me pareció tan bonito y ahí está el cuento, que digo que yo vi a Teresita por última vez el día que fue a visitar a su hermano, pero yo no pude decirle nada porque estaba ofreciéndole armas al general Bolívar y yo era un simple soldado. Entonces, todas esas historias que yo cuento a través de mis libros son evocaciones, pero a la vez ha sido lo que es mi literatura y que hoy en día la gente no escribe. La gente escribe, si escribe en una primera persona, y yo escribo mucho en primera persona, piensan que las historias son que me corresponden netamente a mí, y no. En parte yo desligo toda esa parte como afectiva y sentimental y escribo una verdadera historia basada en unos hechos reales que le sucedieron a alguien, y ese alguien fui yo. Muy bien, tenemos tiempo de que el público haga dos preguntas en 5 minutos, porque Miltiades siempre se demora en la respuesta, pero muy bien, además. 2 preguntas del público. Por allá hay una. Hola, buenas tardes. Muy agradable su conversación y le quiero preguntar más de su labor como editor. Si recuerda en la corrección de textos de esta gente tan importante que ha pasado por su revista, alguna anécdota graciosa o alguna anécdota que se acuerde. Y lo segundo es, ¿cómo ha sentido la transición de la edición de la imprenta de papel a la edición digital? Pues mira, yo te contesto la segunda pregunta. Para mí eso de la impresión digital, en realidad para mí es un mundo mágico. Yo no sé nada de eso. Yo todavía me quedo con los lingotes de plomo, me parece muy bonito, y ese arte prácticamente ha desaparecido, porque los verdaderos impresores eran los que hacían prácticamente las letras para publicar un libro. Aquí hay una editorial muy bonita y muy importante que se llama Lealón, yo no sé si se acabaría. Se acabó ya. Se acabó. Esa editorial, por ejemplo, a mí me parecen los libros de esa editorial hermosos, hermosos porque uno siente la presión de las letras, uno toca, sí. En cambio hoy en día en esto de offset, las letras hasta se pueden borrar, se pueden cambiar. Y antiguamente no se cambiaban las letras, sino lo que salió, salió. Entonces eso era para mí hermoso. Naturalmente que era más demorado, porque si una revista tú la necesitabas o un libro tú la necesitabas para 1 o 2 meses, pues terminaban entregándole 3 meses después. Pero era que esos señores eran verdaderos impresores. Ellos sabían que existía el colofón, el pie de página. Mejor dicho, eran unos maestros. Yo admiro a esos señores. Hoy en día todo el mundo quiere saber hacer libros y revistas por el hecho de manejar un computador. Yo no lo puedo manejar y yo quisiera aprender, porque la revista mía me toca mandarla a editar a otra parte, saber todas esas técnicas. Entonces por eso te digo, yo prefiero lo otro. ¿Cuál era tu otra pregunta? Da una anécdota muy interesante. Me acuerdo tanto que yo estaba preparando un número de la revista
Y resulta que me mandó Miguel Iriarte unos poemas de Barranquilla. Y resulta de que tenía un epígrafe. Y resulta que el epígrafe decía, falta un epígrafe de Miguel no sé qué. Y yo esperando que me mandara el epígrafe para seguir con la revista y espere y espere y espere. Y en esa época todavía se escribían cartas, hoy en día no se escriben cartas sino emails. Y yo esperando la respuesta de este señor. Le digo, maestro, ¿cuándo es que me va a mandar a mí falta el epígrafo de Henry Stein? Era el tipo que faltaba un epígrafe. ¿Cuándo me va a mandar ese epígrafo de Henry Stein? Que la revista está paralizada hace 3 meses. Y entonces él me responde, no, si es que es para mamar en gallo. Y detuvo la revista 3 meses. Esa es una de las anécdotas. Y otra de las anécdotas es que son tantas, por ejemplo, los gazapos, los errores. Por ejemplo, una vez Jorge García Busta me manda una entrevista que le hace a Héctor Rojas Erazo y yo monto la revista, la monto, la listo, la meto a la editorial y la revista ya va a salir cuando el tipo me dice, ¿sabe qué? No la publique porque el Banco de la República me va a pagar. Entonces me jodió porque se dañó toda la revista. Bueno, muchas gracias, Milcíades. Milcíades Arévalo es un gran escritor. Él se ha preocupado más por los otros. Ya le llegará el momento en que se reconozca su obra en la dimensión. Los cuentos de él son maravillosos, así como habla. Son los cuentos. Uno se mete a leer y se enloquece en el mundo enmarañado que se mete, lleno de ires y venires, pero con una literatura muy fresca y muy buena. Siempre ha sido así de bueno. Manuel nos decía en el taller que uno de los grandes escritores del país era Milcíades Arévalo, pero él se ha preocupado más por sacar a los otros adelante y se ha quedado olvidado. A veces la calidad de un escritor no depende de la manera como se le juzga, no depende de la calidad, sino que depende de otros factores. Me tocará ver a mí el día en que a Milcíades se le reconozca el verdadero valor que tiene su obra. Muchas gracias. Agradecemos su presencia en esta actividad y los invitamos a recorrer los otros espacios de la fiesta que sabemos va a ser una experiencia inolvidable para ustedes. Para quienes estén interesados, ahorita en esta misma sala, a las 7 de la noche, vamos a tener el conversatorio La utilidad de lo inútil y otros manifiestos. En un mundo que le rinde culto solo a las actividades que producen riqueza, Material suena una voz que proclama la utilidad de lo inútil, con Nucho Ordine y Carlos Vázquez, quienes conversan con Jaime Restrepo Cuartas. Feliz noche.